Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar de vuelta. Continuamos con un nuevo vídeo dentro de Financial Reporting Analysis y bueno, antes de empezar quería daros las gracias a todos porque ya hemos superado los 200 suscriptores. Me parece una cifra fantástica después de nada, de poquitas semanas en las que estamos arrancando con este canal. Es un poco el motivo por el cual pues estoy subiendo vídeos de forma tan continua. No sé, me gusta el hecho de compartir, me gusta el feedback que me estáis dando y bueno, pues mientras siga así y bueno, pues sepa que estoy añadiendo valor, pues creo que lo voy a mantener. Y bueno, por mi parte, pues un placer que os esté gustando todo el contenido. ¿Vale? Sé que es una cifra un poco humilde en cuanto a lo que es de YouTube, pero bueno, para llevar 2-3 semanas estoy más que satisfecho. Como os decía, terminamos ya en la sesión anterior todo lo referente a la cuenta de pérdidas y ganancias y lo que vamos a plantear en el día de hoy es meternos ya de lleno con el estado de flujos de efectivo. Se trata de un estado financiero bastante sencillito, de hecho dentro del CFA no le presta mucha atención que digamos, de hecho creo que es un contenido bastante corto, no sé, son unas 30-40 páginas, pero que ya os digo, tampoco se explaya mucho en cuanto a todo lo que son definiciones, en cuanto a lo que son mecánicas, por lo tanto creo que en un par de vídeos nos lo podemos quitar de encima. Luego tengo que pensarme si vamos a arrancar con inventarios long live assets, que se llama, o todo el tema de activos con una vida larga, por decirlo de alguna manera, que al final se está refiriendo a todos aquellos activos que se van a amortizar, que se van a depreciar, un poco todos esos conceptos. Y dejarme para el final todo el tema de las técnicas de análisis financieros. ¿Por qué? Porque si conocemos estas tres bien, luego creo que las técnicas de análisis van a ser un poquito más sencillitas, ¿vale? No obstante, me lo voy a pensar y lo iremos viendo sobre la marcha. Dicho esto, arrancamos, como os digo siempre, os pongo una definición, el Statement of Cash Flow o digamos en este caso, la cuenta de cambios de flujos de efectivo, pues lo que hace referencia es obviamente a todos los movimientos, variaciones de efectivo y equivalentes. Recordad, dentro de lo que es el cash podemos hacer distintas consideraciones en función de, acordaros, ¿no? De lo corriente o no que pudiese ser ese activo. Aquí podemos hablar a lo mejor de entradas de caja única y exclusivamente. No obstante, pues hay otras teorías financieras que engloban otro tipo de activos que pese a no ser caja como tal, pero sí que son activos muy corrientes y que se tienen en cuenta, ¿vale? No obstante, vamos a ceñirnos con el material. Lo primero que tenemos que entender es que el Statement of Cash Flows se divide en tres partes. La primera es la de actividades operativas, la segunda de actividades de inversión y la tercera, en este caso la tercera, las actividades de financiación. La primera concretamente se hace referencia a todo aquello que aplica a ese net income, es decir, todas las transacciones, todos los ingresos, todas las salidas de caja que hacen referencia luego al beneficio neto, es decir, a la explotación, a la actividad de la propia compañía y que finalmente pues, nos va a dar la relación con respecto a ese beneficio neto que está obteniendo la compañía. En segundo lugar, cuando nos referimos a actividades de inversión, nos estamos refiriendo a la adquisición o venta de activos o en este caso de inversiones que vamos a utilizar para desempeñar esa actividad principal. Es decir, pues por ejemplo la compra de equipamiento, la compra de maquinaria, es decir, luego nos meteremos un poquito de lleno. Y por último, las actividades de financiación, que se refiere a todas aquellas transacciones que afectan a las estructuras de capital. Esto lo hemos visto ya anteriormente, todo lo que es la estructura de capital a través de los earnings per shares. Y bueno, pues lo que hemos visto, ¿no? Si hago una ampliación, hago una reducción de capital, si pago dividendos, bueno, todo lo que es la estructura de capital típica que hemos estado revisando. Como os decía, esto es un pequeño ejemplo de lo que hemos hablado. Simplemente, el Statement of Cash Flows, ¿para qué sirve? Pues obviamente, dado que la cuenta de pérdidas y ganancias está basada en el método, aquí falta una C, Accrual Accounting, pues ¿qué es lo que pasa? Que en muchos casos nos encontramos que yo he tenido un ingreso aquí, pero me falta la entrada de caja. Entonces, el Statement of Cash Flows lo que trata de hacer es igualar o darnos información para que yo pueda hacer este ajuste concretamente y si finalmente la entrada de caja no llega, pues tener que eliminar ese income también, ¿vale? Entonces, como os decía, tres apartados, los Operating, Investment, Financing, un poquito
repetir lo que ya hemos dicho. Uno hace referencia a la actividad normal de la empresa, la segunda a la compra o venta de activos de la compañía, aquí está más específico, equipamiento, oficinas, maquinaria, deuda, acciones de societarias subsidiarias o terciarias, y luego en el caso de los cash flows, con respecto al tema financiero, aquellos relacionados con amortización de deuda, de pasivos, ampliaciones o reducciones de capital, en definitiva, a la estructura de la propia empresa. Volvemos a encontrarnos de nuevo con nuestros dos estándares de contabilidad que, como os dije, nos van a acompañar, yo creo que durante todo el CFA. Por una parte, el US GAAP, la cual con la deuda, cuando se refiere a deuda, acordaros, esta que tenemos aquí, el principal, sabéis que yo tengo un principal y luego unos intereses, con respecto a ese principal se tendrá en cuenta como una actividad de financiación y los intereses como una actividad operativa, es decir, a la hora de yo estructurar ese statement of cash flows, una irá en una partida y la otra irá en la otra. Con los dividendos, pues aquellos que son pagados, nos referiremos a que son actividades de financiación, porque le estamos devolviendo el dinero a la gente que nos ha financiado, a la gente que ha comprado acciones de nuestra empresa, y aquellos que son cobrados porque he comprado unas acciones, pues se referirá a operating. ¿Por qué? Pues porque yo estoy, en este caso, comprando una compañía que ha dado pues este exceso de caja y me lo están devolviendo. Y luego, por último, las transacciones monetarias no se reflejan en el statement of cash flow. Esto, ok, estamos de acuerdo. Y luego, por último, en el tema de los estándares internacionales, intereses y dividendos se pueden clasificar como operating o financing. Aquí en este caso, pues el IFRS es mucho más laxo, más flexible y podemos elegir un poquito. Como os digo, no nos van a pedir que hagamos una categorización de todos ellos porque es un tipo test, pero sí que es importante que si nos preguntan una pregunta tipo test y nos dicen, oye, ¿en cuál podemos elegir uno u otro? Pues que sepamos que es en el estándar internacional. Bien, dicho esto, otro elemento clave que nos vamos a encontrar dentro del Statement of Cash Flows. ¿Por qué? Porque como son las taxes. Como sabéis, las taxes nos las vamos a encontrar también dentro de un módulo específico que tengo ya preparado y que vamos a ir subiendo cuando vayamos limpiando un poquito el contenido. Pero está dentro también de Financial Reporting Analysis. Las taxes, obviamente, van a ser principalmente salidas de caja. Por lo tanto, también hay que tenerlas en cuenta. En el estándar americano todos los impuestos se van a incluir dentro de las operating activities y en los estándares internacionales, ojo, porque se consideran en función de la naturaleza de la transacción. Es decir, si yo estoy ganando dinero con respecto a las financing, las taxes de esas financing irán a esa partida. Si es de operating, a operating. Si es de investing, a investing. Y así sucesivamente. Esto, como os digo, no es súper clave, pero oye, nos lo pueden preguntar. Y luego, por último, la importancia de la presentación de los datos. Aquí existen dentro de la contabilidad dos metodologías. La primera es el método directo y el segundo el método indirecto. No son muy complicados, aquí tampoco me voy a extender muchísimo porque en esencia es lo que os he puesto aquí. En primer lugar, en el Direct Method se parte de cero y se registran las transacciones en función de su entrada de efectivo, es decir, yo parto aquí y tengo primera entrada de caja, tanto, segunda, tercera y así sucesivamente. Esta es una salida, esta es una entrada, esta es una salida y al final me dará un neto. Pues este neto de caja se refiere al Direct Method, ¿vale? La suma partiendo de cero. En el caso del método indirecto, ¿qué es lo que ocurre? Que partimos desde el Net Income, que se supone que es todo lo que hemos ingresado, todo lo que estamos ganando, y lo que vamos haciendo son ajustes. Vamos eliminando, por una parte, los ingresos que no hemos cobrado. Imaginemos que aquí, oye, al final esto no lo hemos cobrado, o, por otra parte, gastos o ingresos que no se hayan correspondido a una entrada ni salida de caja. Por ejemplo, la amortización, la depreciación, es decir, todos estos gastos que realmente no representan una salida de caja. Y al final tendré, pues, un neto de caja. Y este se corresponderá al método indirecto. Como veis, dos formas exactamente o concretamente que dan un resultado exactamente igual, pero que cada una pues tiene un criterio distinto. Como os digo, no me voy a meter mucho a explicarlo porque en los materiales y en todo lo que es el contenido que podáis tener de estudio, vamos, está súper bien explicado. Pero como os digo, esto es un poco estructurarlo de esta manera. En el caso de que tengamos que hacer determinados ajustes, recordad,
Aquí os pongo esta diapositiva que creo que os venía muy bien. Por ejemplo, tenemos un Unearned Revenue. ¿Qué significa esto? Que yo he tenido una entrada de caja en un determinado momento y sin embargo no he justificado o no he tenido que justificar ese ingreso hasta un periodo anterior. También me puede ocurrir lo contrario, es decir, que yo tengo un gasto prepagado. Por ejemplo, he tenido una salida de caja porque ya he comprado algo que voy a realizar, pues no sé, el año que viene, un billete de avión, y no es hasta que sale ese avión hasta que yo incurro en ese gasto. Por lo tanto, este es el motivo por el cual se utiliza la cuenta de cambios de flujo de efectivo, porque existen numerosas operaciones, tanto operativas, de inversión y de financiación, que puedan requerir que la entrada o la salida de caja no esté o no se realice al mismo tiempo que se está incurriendo en ese gasto o que estamos justificando ese ingreso. Por otra parte, ¿qué tenemos también? Pues dentro de esas diferencias que existen entre el método directo y el método indirecto, os las he puesto aquí, son bastante sencillitas. La primera de ellas, con el tema de los cash flows operativos, que como habéis visto se calculan de forma diferente, pero es el mismo en ambos casos, independientemente de que yo coja en uno el net income o empiece de cero. En el caso de las investing y de las financing, pues las dos son exactamente iguales. Importantísimo, al usar el Direct Method debemos de ignorar la depreciación y la amortización porque no implica salida de caja. En el caso de que lo hagamos indirecto sí que los tendremos en cuenta y los tendremos que ajustar negativamente. Por otra parte, y dos categorizaciones muy rapiditas sobre lo que son los Investing Activities y las Financing Activities. A la hora de calcular todo lo referente a las inversiones, recordad que nos referimos a equipamiento, maquinaria, etcétera. Existen dos formas de calcular cuánto hemos pagado por los activos. En primer lugar, cuando yo estoy comprando, vamos a utilizar esta fórmula de aquí, vamos a utilizar el Ending Gross Assets más el coste bruto, ¿vale?, de estos activos que hemos vendido, menos el precio que tenía, o en este caso, el valor que tenían al principio. Y en el caso que vayamos a hacer una venta, es decir, esto sería una compra y esto sería una venta, vamos a utilizar el book value más la ganancia pérdida de ¿qué? De la diferencia entre el precio inicial y el precio final. Tampoco me voy a detener muchísimo tiempo porque esto lo toca, vamos, de pasada. No obstante, que tengamos en cuenta que no va a ser lo mismo el criterio de valoración de un activo cuando lo estamos comprando que cuando lo estamos vendiendo, porque obviamente en el segundo caso ya sí que vamos a tener que considerar una determinada ganancia porque este activo que estoy vendiendo en algún momento lo habré comprado y tengo una diferencia o positiva o negativa. Y luego, por último, con respecto a las características relacionadas con los Financing Activities, tenemos que, obviamente, la suma de toda la relación de flujos de caja entre pues, la propia empresa y las entidades o inversores que la financian, también se puede calcular, también es una suma entre, por una parte, el flujo de caja neto, en este caso, con las entidades de crédito, puede ser un banco, que es cuánto estoy recibiendo menos el principal que estoy devolviendo, y por otra parte también con los accionistas de la empresa, en las cuales se calcula también obteniendo cuánto he ampliado de capital, cuánto he realizado de autocartera y cuánto he pagado de dividendo. Bien, pues la suma de estos dos es lo que me va a dar el total de los cash flows financieros. Y por último, y de forma muy rápida, que se me está alargando el vídeo, conclusiones muy rapiditas. Operating Cash Flows proporciona una visión sobre la calidad de los resultados de la compañía, ¿estamos de acuerdo? Con respecto a los Investing Cash Flows, los aumentos de capital, obviamente los cambios en lo que es estructurales, suelen indicar crecimientos, es decir, si yo estoy invirtiendo en maquinaria, obviamente esto está indicando crecimiento. Y luego, por último, el apartado de cash flows financieros reflejan si dicho aumento de flujos de efectivo o bien los estamos obteniendo a través de deuda o los estamos generando nosotros y por lo tanto pues podrían salir del operating cash flows, ¿vale? Bien, pues dicho esto, lo vamos a dejar aquí. En la siguiente sesión continuamos con Statement of Cash Flows y por mi parte, pues si te ha gustado suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.